Los voy a invitar a buscar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 29, y vamos a empezar a leer desde el versículo 3, y la palabra del Señor dice lo siguiente. Durante ese tiempo Samuel había muerto, y todo Israel lo había llorado, y lo habían sepultado en Rama su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los medium y espiritistas. Y se reunieron los filisteos y fueron y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl le dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Saúl se disfrazó poniendo otras ropas y fue con 2 de sus hombres. Llegaron a la mujer de noche y él le dijo: te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Como ha echado de la tierra a los que son medios y espiritistas. ¿Por qué, pues, pones trampa contra mí para hacerme morir? Y Saúl le juró por el Señor diciendo: vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo: ¿a quién debo hacerte subir? Y él respondió: tráeme a Samuel. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, pero ¿qué ves? Y la mujer respondió a Saúl: veo a un ser divino subiendo de la tierra. Y él le dijo: ¿qué forma tiene? Y ella dijo: un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel, e inclinando su rostro a tierra se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo entonces: ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí, y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David, porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a cabo su gran ira contra Amalec. El Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel contigo en mano de los filisteos. Por tanto, mañana y tus hijos estaréis conmigo. Ciertamente, el Señor entregará el ejército de Israel en mano de los filisteos. Al instante, Saúl cayó por tierra cuán largo era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Además, estaba sin fuerzas, porque no había comido nada en todo el día y toda la noche. La mujer se acercó a Saúl y viendo que estaba aterrorizado, le dijo: he aquí tu sierva, te ha obedecido y he puesto mi vida en peligro al oír las palabras que tú hablaste. Ahora, pues, te ruego que también escuches la voz de tu sierva y me permitas poner delante de ti un bocado de pan para que comas y tengas fuerza cuando sigas tu camino.
Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Ahora, comencé a leer los primeros versículos donde dice que Samuel había muerto. Nosotros estamos leyendo 1 Samuel capítulo 29. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, dice que Samuel había muerto y el pueblo de Dios. Fíjense en que ya hacía un tiempo que Samuel había muerto. Ahora, ¿quién era Samuel realmente? Todos sabemos que fue un profeta del pueblo de Israel, que fue juez, que fue un sacerdote, que fue un hombre importante. Pero quiero hacerles recordar que Samuel fue el enviado por Dios para ir a buscar a Saúl, para que fuera rey de Israel. Pero Samuel también fue aquel que fue a buscar, ¿se acuerdan?, a David en su casa, en la casa de su padre. Y Samuel le decía al papá, ¿pero cuántos hijos tiene? Ya había 7 y todavía no es el que vine a buscar. O sea que este Samuel, este profeta, que fue en realidad el primer profeta del Antiguo Testamento y el último juez del pueblo de Israel, era una persona muy importante. Y él se había muerto. Pero quiero que ustedes se detengan a pensar en lo siguiente. Saúl era muy desobediente de la palabra, pero cuando Saúl cometía algún error, Dios le hablaba a Samuel y le decía a Saúl lo que tenía que hacer. Hasta tal punto, hermanos, que Saúl dentro de todo, empezó a darse cuenta que Dios ya no le hablaba. Ahora, no fue en ese momento que él oraba y Dios no le respondió. Porque toda nuestra vida hay una consecuencia cuando buscamos la respuesta de Dios y no la encontramos. Y acá yo me quiero detener en lo que decía al principio, que Saúl estaba muy, muy afligido. Estaba muy afligido porque veía a su alrededor. En este momento los enemigos, los que lo estaban agrediendo, eran los filisteos. Entre la región donde estaba acampando los filisteos y donde estaba Saúl, andaba más o menos en 30 y pico de kilómetros. No estaban tan lejos. Entonces dice que Saúl los ve el campamento de los filisteos, que era un gran número y tenía el mejor armamento. Y él los miraba de lejos y dice que estaban con mucho ánimo, estaban fortalecidos, estaban bien los filisteos. ¿Y cómo estaba él? Mal, él estaba mal, él estaba realmente mal. Entonces quiero detenerme en lo siguiente. En el versículo 6 dice que Saúl consultó, y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió. Ahora, ¿por qué el Señor no le responde en este momento a Saúl? No le contesta, no siente la presencia del Señor. Y una de las cosas que nosotros, cuando vamos al Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Lo que vas a sembrar es lo que vas a cosechar. Ahora, el problema acá era que Dios no le estaba hablando a él porque había desobediencia. Porque él fue un hombre que fue muy desobediente a Dios. Cuando llegó al reinado, él empezó a alejarse de Dios. Ahora, miren lo siguiente. Estamos en 1 Samuel capítulo 29, ¿verdad? 28, perdón. Fíjense en lo siguiente. 1 Samuel 15, versículo 24, les quiero leer. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Escuche. Acá Saúl había desobedecido ¿a quién? Acá dice el mandato de Dios y también unos consejos que le había dado Samuel. Por eso él dice, entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿habría arrepentimiento en él? Si la palabra de Dios me está hablando que en el capítulo 15, escuche, en el capítulo 15, él se está dando cuenta que había desobediencia y que había pecado,
Si yo lo estoy confesando y hay arrepentimiento, no me voy a estar equivocando, ¿o sí? Si me arrepiento, no voy a volver a caer en lo mismo. Pero miren lo que dice el capítulo 16, versículo 4. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Si Saúl se hubiera arrepentido realmente cuando él dijo he pecado y estoy mal y lo reconozco, si él se hubiera arrepentido, no dice que el Espíritu del Señor se había apartado. Por eso, como el Espíritu de Dios se había apartado, en este momento Saúl estaba afligido, atormentado, con miedo, perturbado. Estaba enfermo emocionalmente. Cuando nosotros caemos, hermanos, con problemas emocionales, no es culpa del Señor. En este momento, el Señor le había avisado a Saúl cuáles eran sus errores a través del profeta. ¿Escuchó? No. Por eso el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Por eso estaba afligido, por eso estaba atormentado, por eso tenía miedo, por eso estaba viendo a hermanos sin fe. Estaba mirando todo lo que el otro ejército tenía y veía en el otro ejército ánimo, donde él no tenía ánimo, donde él estaba afligido, donde él estaba mal. Por eso, cuando estamos mal, miramos para la vereda de enfrente y muchas veces caemos en el error de decir, pero mira que ellos no van a la iglesia, están sumamente bendecidos. Mira que ellos, cómo prosperan. Pero no estamos mirando lo que realmente es. No estamos mirando qué. El corazón. El dinero no me hace la felicidad. El dinero y el poder no me da la paz y el gozo. Tenemos que tener cuidado con eso. Este varón de Dios tuvo todo y lo estaba perdiendo todo. Ahora seguimos. Y vieron que él resuelve, habíamos leído en los primeros versículos, de este capítulo, que él había mandado a correr a todos los todos los espiritistas, todos los que hacían brujerías, los mandó a correr a todos. ¿O no? Hizo una ley, un reglamento. Y miren lo que dice acá, versículo 7. Buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron, he aquí, hay una mujer en Endón que es medium. Se empezó a contradecir, ¿no? Primero buscó a Dios, pero con mucha ansiedad, ya quería la respuesta de Dios. Como Dios no le respondió, salió a buscar en la puerta del infierno, hermanos. Medium es la mediadora entre los espíritus y el ser humano. Versículo 8. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Llegaron a la mujer de noche y él le dijo, te ruego que evoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Te estoy pidiendo que evoques, te estoy pidiendo que me traigas. Que lo traigas de debajo de donde esté y me lo traigas frente a mí. Y ahí dice que quiere que venga Samuel, hermano. Samuel, un varón de Dios. Se suponía que Saúl era un hombre temeroso de Dios, que ya ahora a esta altura de evangélico cristiano no tenía absolutamente nada. Y que conocía. ¿Qué es lo que él está haciendo? Esta mujer, hermanos, se llama nigromante. Es terrible lo que este rey estaba haciendo. Le estaba diciendo a una mujer nigromante, que es gravísimo, que invocara a los muertos para traerle al espíritu del muerto para hablar con él. Estaba llamando directamente y jugando con algo espiritual, que era su vida. Ahora, cuando él le pide eso, la mujer le dice,
pero tú eres Saúl, yo no puedo hacer eso si tú los corriste a todos. Tú dijiste que esto no se hiciera. Escuchen, cuando nosotros decimos que tal cosa no se hace y por detrás cambiamos de opinión. Cuando nosotros tenemos el poco temor de decirle a alguien o marcarle a la otra persona los pecados, los defectos, y yo te digo, no lo hagas, está mal, y después vengo y lo hago. Eso estaba haciendo él. Pero como él no tenía temor y todavía no estaba entendiendo, hermanos, había algo terrible, porque él le dice a ella, tranquila, no va a pasar nada. Y como para todo esto nada había de temor, en el versículo 10 él le dice, y Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor, que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Él creyó, hermanos, que tenía total impunidad. Que tenía total impunidad. Que esto iba a quedar así. Cuando ella le cree, porque también estamos hablando de una bruja, él le dice, ¿qué ves? Y la mujer le responde, veo un ser divino subiendo de la tierra. Ahora, yo les pregunto, piensen, ¿sería Samuel? En el versículo 19, cuando Saúl tiene la charla con ese supuesto Samuel, hermanos, que es un espíritu, porque hoy en día no va a venir la abuelita, ni el papito, ni el familiar que haya muerto. No, y a veces creemos que vamos a un determinado lugar porque necesito la respuesta de mi mamá y mi papá que murieron. No, hermanos, la Biblia no me dice esto. El que murió, murió y está ahí esperando que el Señor venga a llevarlo o a pasar por el juicio. El que va a aparecerte es un espíritu, el diablo mismo. Y después vivimos que no entendemos por qué pasan determinadas cosas. ¿Por qué vivimos determinadas cosas? ¿Por qué? Y el por qué, y el por qué, y el por qué. Y empezamos a escarbar y entender que el por qué fueron puertas abiertas que se dejaron para que este tipo de cosas sucedan. Entonces, él le dice, supuestamente Samuel, mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Mañana tú y tus hijos estarán muertos. Eso le estaba diciendo. Por eso Saúl se desesperó. Por eso Saúl se puso mal. Estarás conmigo tú y tus hijos. Cuando venimos a los pies de Cristo, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida espiritual tiene que cambiar. Ahora, cuando yo preparaba este mensaje, hermanos, yo le decía, Señor, ayúdanos. Porque podemos, escuchen lo que les voy a decir. Yo me convertí con 15 años. Lo he dicho muchas veces. Pero cuando ya era grande, no me acuerdo, tendría como 10, 15, 20 años en el Evangelio, empecé a estudiar la Biblia, pero a estudiar más profundo la Biblia. Y miraba, hermanos, y yo tenía un cuadro con una imagen. Investigaba y buscaba, yo decía, pero miren lo que tengo acá. Yo decía, pero ¿qué dice la Biblia de esto? Hermanos, uno cuanto más aprende, más ganas le da de aprender. Y empezamos a limpiar y a darnos cuenta que hay cositas que recibimos regalitos de fulanito y de menganito que se murieron. Las fotos de los muertos tienen que estar en los álbumes de nuestra casa. En esos álbumes donde tenemos todas las fotos para recordar a nuestros seres amados, no colgados en una pared.
cuidado con esto. La cintita roja, no. Hermanos, cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Y qué sucede acá? Yo les dije que el mensaje de hoy era que nosotros no podemos buscar respuestas en lugares equivocados. Ahora, como esto no se queda acá, nuestra vida espiritual vale y vale mucho, porque tengo que pelear por mi tranquilidad, tengo que pelear por mi paz emocional. Realmente, hermanos, estamos rodeados de cosas que son culturas ancestrales, pero que muchas cosas son malas para nuestra vida espiritual. Observemos. Hace poco tiempo, hermanos, alguien me dijo, ay, me acabo de enterar que yo tenía algo consagrado. ¿Qué pasa con eso? Nos falta conocimiento. Por más que oramos y le pedimos a Dios, Dios, dame conocimiento. Pero si no abro la Biblia para entender en el conocimiento, sigo arraigado. Entonces después digo, ¿pero por qué será que el Señor no me responde? Porque hay cosas que están en mi casa o tal vez las uso yo misma sin darme cuenta porque no tengo conocimiento, no conozco lo que dice la palabra y vivo con esas cosas que lo que hacen es alejar a las respuestas de Dios para mi vida. Y yo enumeré algunas acá. Una de ellas es que me han llegado a decir, pero es tan inocente escuchar el horóscopo, porque simplemente escucho. Y a veces está en casa, la radio prendida y está dando bueno, por casualidad, mientras voy barriendo, justo. O cuando me preguntan, ¿de qué signo zodíaco sos? Hermano, yo soy de Cristo. A ver, me cuesta decir que soy de Cristo, no creo en esas cosas. Si te miran con cara feo, bueno, ya ellos. Ay, no, miren. Ay, no, yo soy. Ay, el carácter que tenés, querida. Hermano, te están poniendo una etiqueta. Ahora, ¿qué es el horóscopo? Es predicción. Dejemos de engañarnos. Esto surgió en el siglo V, hermanos, en Babilonia. Ahora, vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los babilónicos? Eran símbolo de rebelión, de idolatría y de maldad. Ay, no, pero no tiene nada de mal. No, no tiene nada de malo. Te estás abriendo terrible puerta porque lo que tú escuches, eso te predispone. A ver, hermanos, yo tenía 26 años. Me vine a vivir a Montevideo, vivía acá, cerquita, en un apartamento. Entonces, iba en el ómnibus, y esto que estoy diciendo, ojo con esto, porque hasta el día de hoy, tomaba el ómnibus por San Martín, año 2020. 2000, perdón, en el año 2000, 24 años atrás. Tomo el ómnibus en San Martín, trabajaba en el Liceo 41 en el Cerrito. Entonces el horóscopo iba diciendo, no les voy a decir cuál era el signo, cuidado porque el 22 de noviembre te va a pasar algo tan grave y te van a asaltar y pi. Y yo iba escuchando. Hermanos, el 21 de noviembre mi esposo se va al interior de paseo con una licencia. Me voy al trabajo y me asaltan. Nos desvalijaron la casa. Entonces, como el diablo es astuto, ¿saben qué empezó a pasar en mí? A dudar. Entre que estaba haciendo la facultad, me congregaba poco porque no me daban los tiempos, eso empezó a provocar en mí. Y fue una coincidencia. La palabra dice que son predicciones. Son personas que ubican el sol y los planetas, cómo van a influenciar en el ser humano. Ahora, yo les dije que había escuchado que algo malo iba a pasar y que me iban a asaltar. No decía eso.
decía que algo malo me iba a pasar, pero el ser humano redondea todo y dice, bueno, justo fue lo que me iba a decir que me iba a pasar. Todo lo demás uno se imagina y empieza a predisponerse. Hermanos, yo tenía amistades que iban a la iglesia. ¿Y qué pasó ahí? Faltaba conocimiento. Que los otros también escuchaban los horóscopos, aunque fuera en el ómnibus, en la esquina, donde fuera. Si está en la radio, donde sea, dando el horóscopo, ponte a cantar una alabanza, una adoración, no permitas ensuciar tus oídos, porque te predispone, porque si no estás firme, empiezas a tener confusión con las cosas. Las cartas astrales es la interpretación de astrólogos, hermanos. Es interpretación de astrólogos. Y lo que hacen es traducir símbolos celestiales y ahí te dan y te dicen cómo será, cómo sucederá, qué pasará. Hermanos, en realidad, esto de las cartas astrales, como tantas cosas, como hoy que agarramos el celular y nos habla de tantas constelaciones familiares, no sé si lo han escuchado hablar. Yo quiero leerles lo que es esto. Constelaciones familiares. Es una pseudoterapia. Son aquellas prácticas cuya finalidad es curar enfermedades, aliviar síntomas o mejorar la salud con procedimientos, con técnicas, con tratamientos mentales, basada en criterios que no son respaldados por la ciencia, que tal vez producen demasiados riesgos y daños potenciales en los sentimientos y emociones de las personas. No lo digo yo, investiguen y esto está. Yoga, cristianos haciendo yoga. 3000 años de antigüedad, hermanos. El yoga. Ahora, no me vengan a decir que es bueno, porque es una cultura que tiene origen en India, politeísta, muchos dioses. Es una práctica espiritual. Cada movimiento, yo no les traje hoy, cada movimiento tiene que ver con un dios. Ustedes ponen la foto de un dios de ellos y el movimiento del ejercicio, todos tienen simbología. Ustedes me dicen, pero yo voy, me saco el estrés, me siento mejor. Emocionalmente, hermanos, eso es terrible. Es terrible porque lo que estoy haciendo es jugando con las tinieblas. Estoy abriendo puertas y yo quiero leerlo. Investiguen, porque esto que yo tengo acá lo pueden buscar y se van a informar. El yoga es una de las 6 darsanas ortodoxas del hinduismo. Enfatiza la meditación y la liberación, siendo su texto principal el Yoga Sutra. Esta palabra se asocia en prácticas de meditación en el hinduismo, budismo y jainismo. Investigue. Y después queremos que Dios nos responda. Ni que me mate orando, hermano, porque Dios lo que está es en el silencio para ver si tú te puedes dar cuenta que hay cosas que tienes que cambiar, cosas que tienes que ver, cosas que realmente tienes que entender, que no puedo jugar con la luz y con las tinieblas, no. ¿Por qué seguimos engañados usando talismanes, hermano? Medallitas. Cuidado con eso. Yo no estoy diciendo que no se pinten, que no usen cadenas, que no usen pulseras. Bárbaro, usen. Pero hay que tener cuidado con las simbologías. Hay que tener idea de qué estamos hablando. Cada simbología
fue consagrada a temas espirituales. Nosotros tenemos que ser sabios a lo que el Señor nos dice. Y quiero leer, y voy a estar terminando, me falta poco. Quiero invitarlos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 12. Y miren que no traje mucho más cosas que están así, muy habituadas en nuestro país, porque hay infinidad de cosas más. Cuidado con esto de las constelaciones familiares, que lo venden como que es algo que te va a ayudar. Lo hemos hablado, las herencias malditas las cortan ustedes. Las maldiciones generacionales y familiares, cuando buscamos al Señor, las cortamos nosotros. Si no estuviste en esa prédica, buscate la prédica de eso. La cortamos nosotros. Y gratis, sin pagarle a nadie. ¿Con qué? Con buscar la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 12. Comienzo a leer. Dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medio o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Amén. Es clarísimo. Ahora, si ustedes toman cada palabra de lo que es detestable y lo traen a nuestra cultura, y ustedes van a encontrar todo esto que yo nombré y ainda más. Porque hay infinidad de cosas que tenemos en nuestra casa, hermanos. Los atrapasueños. No quisiera hablarles de lo que es los atrapasueños. Esas cosas, no, porque yo la compré, no me la regalaron. Bueno, pero cuando las están haciendo, las están consagrando. Las están consagrando. Cuidado con eso. Ahora, ¿por qué seguimos buscando? Escuchen lo que les voy a decir. ¿Por qué seguimos buscando respuestas en lugares incorrectos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no entendemos que la respuesta de todo está en la palabra de Dios? Todo está en la palabra. Todo, la guía de nuestras vidas, la manera que tengo que aprender a vivir. Todo está en la palabra, hermanos. Por favor, todo está en la palabra. Si tengo que sacarme el estrés porque estoy enfermo, porque busquen la palabra del Señor. Busquen lo que dice el Señor. Hablen con los líderes de la iglesia para que estén orando por ustedes. No vayan a buscar respuesta donde en realidad será un mayor problema, porque se pueden morir espiritualmente. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ser autocríticos. Por eso siempre le digo, cuando me escuchan a mí predicar, anoten si tienen mala memoria. Vayan a la palabra nuevamente. Verifiquen si está correcto. Es la manera, hermanos. Tengo que aprender a ser autocrítica. ¿Por qué? Porque me va a hacer reconocer, me va a hacer reflexionar en lo que estoy bien, en lo que estoy mal. En mis errores. Porque acá Saúl, si se hubiera detenido cuando le dijo a Samuel, pero yo sé que hice mal, que te desobedecí, que desobedecí a Dios, pero se hubiera hecho realmente lo que tenía que hacer de arrepentirse, al poco tiempo el Señor no le hubiera dicho, me retiro, no vas a estar más dentro en mi presencia. Por eso él estaba en esta situación, por eso estaba tan mal. Nosotros hemos leído muchas veces Oseas capítulo 4 versículo 6 y siempre lo nombramos con la Biblia Reina Valera, donde dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bárbaro, todos lo escuchamos. Ahora, ¿ustedes han entendido realmente qué me está diciendo Dios con esto?
Y quiero terminar, hermanos, con esta conclusión leyendo Oseas 4:6, pero lo voy a leer en la misma versión que estábamos leyendo los libros anteriores, en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice la palabra. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos. Como vuelvo a leer desde el principio. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque todos los que estamos acá tenemos familia y queremos que Dios nos bendiga. O sea que la palabra es mucho más reflexiva que simplemente decir mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto es una exhortación. Cuidado, porque si tú no me conoces, yo no te voy a reconocer. Y si a ti no te interesa obedecerme a mí, yo me voy a olvidar de bendecir a tus hijos. Es grave, hermanos, esto. Y después tenemos hermanos que no crecen. Tenemos que aprender la palabra, tenemos que saber de la palabra. Buscar a Dios sin atajos. Buscar a Dios sin excusas. Ustedes me pueden decir, pero yo en la semana no puedo venir. Perfecto. No puedo venir en la semana. Vengo el domingo. Pero ¿qué hago en la semana? Acá se dan tareas, discipulados donde se llevan una hoja y pueden durar una semana, 15 días, un mes con esa hoja. Pero esa hoja trae una reflexión y una serie de preguntas bíblicas. Entonces, si yo no tengo el hábito de todos los días estudiar la palabra, como voy a tener esa tarea de discipulado, todos los días leo el pasaje y voy obligándome a responder una o dos de las preguntas. Cuando yo quiero ver, hermanos, en un mes aprendí a tener el hábito de que todas las noches leo algo de la palabra, la reflexiono, la estudio. Pero si vengo solamente el domingo, muero, empiezo a morir, porque en la semana no tengo tiempo, porque en la semana no puedo, porque trabajo, porque en la semana. Entonces, ¿qué hace ese discipulado? Hace que en el tiempo que yo tenga, o a la mañana, o a la tarde, o a la mediodía, a la noche, a lo que sea, es mi compromiso. ¿Por qué? Porque no me quiero morir espiritualmente. Porque entiendo que esta palabra dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos a ustedes. Como ustedes se olvidan de lo que yo les estoy dando, de las leyes que les di, de la palabra que les di, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Es una exhortación, hermanos. Acá tenemos la vida de Saúl, hombre escogido por Dios dentro de un propósito, pero después se deslizó. Ninguno de los que estamos aquí podemos levantar bandera creyendo que somos tan excelentes hijos de Dios que no vayamos a deslizarnos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, porque esto es un hilo delgado. Él desobedeció una vez, 2 veces, metió la pata hasta que el Señor dijo hasta acá. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Saúl se suicidó en el enfrentamiento. Él pierde la batalla y se suicida. Entonces estamos hablando de temas espirituales graves, que la palabra hoy nos habla de cuidarnos para no fallarle a Dios, para no fallarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Y ahora en este momento quiero pedirles, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
tenemos que volver a la fuente, y la fuente es Dios. Tengo que pedirle al Señor que me ayude, hermano, realmente a vivir como una mujer, como un hombre en Cristo, temerosos, sin dobleces, hermanos. Señor, ser humildes y decirle, Señor, necesito que si en mi casa hay algo de idolatría, tú me guíes, Señor, me enseñe, me dé sabiduría para tirarlo, para pedirte perdón. Sí, hermanos, ser humildes y reconocer que somos hombres y mujeres pecadores, que necesitamos un arrepentimiento genuino, porque cuando yo quiero aprender del Señor, el Señor me reconoce y bendice a mis hijos. Yo quiero la bendición para mis hijos. Yo no quiero que el Señor diga que no me va a reconocer porque yo no me esforcé por conocerlo a Él. Porque acá estamos hablando de un Dios que nos ama, de un Dios que clama, un Dios que espera por mí, que espera por ti. Un Dios que realmente te quiere bendecir, un Dios que nos quiere bendecir. Pero un Dios, hermanos, que no se deja burlar por ninguno de sus hijos. Un Dios que es justo. Un Dios que quiere, hermanos, que tú crezcas. Un Dios que quiere que tú vivas en paz y en gozo.